Así se ordena muchísimo la discusión para que los temas que se discutan choquen entre sí. Es decir, si yo presento algo, pero la bancada contraria está hablando de un tema o de un criterio de valor o de una definición distinta, los temas no se van a encontrar entre sí y no va a haber debate, sino gente hablando o defendiendo una postura desde ángulos distintos. Es decir, aquí definimos el criterio de valor muy bien para que todos tengan las mismas gafas y vean el debate desde los mismos ángulos. Todos están apreciando los argumentos desde la misma perspectiva. Entonces, eso frente a establecer el criterio de valor. Luego, si se invita o si puede haber un choque entre distintos criterios de valor, explicar por qué el que yo presento es más importante. Entonces, si, por ejemplo, tomamos la segunda moción, esta casa se arrepiente de la colonización española en Latinoamérica. Eh, Uno puede basarse en un criterio utilitarista, de pensar en beneficios y perjuicios, o en un criterio moralista, de pensar por qué la colonización fue moral o inmoral, o en un criterio de justicia, porque fue justa o injusta. Pero vemos que un criterio puede ser mejor que el otro o puede dar un mejor debate que el otro. Entonces, definir por qué el criterio que yo establecí es el más importante y lo siguiente es realizar una ponderación entre beneficios y perjuicios. Este es un criterio de valor que generalmente, o una definición de un criterio de valor que generalmente funciona muy bien porque es muy fácil hacerlo. Hacer un balance entre perjuicios y beneficios es algo que sirve a la hora de pensar en inmoralidad, a la hora de pensar en favorabilidad, a la hora de pensar si algo es bueno o malo. Entonces es una buena forma de abordar las mociones de valor. Ahora las mociones políticas. Estas son las que más se debaten, las que más salen en los torneos de debate y las que generalmente entran en discusión porque son como las que dan más cabida a la discusión. Entonces lo primero que hay que saber sobre las mociones políticas es que son mociones que se paran en un hecho en específico, en un problema y buscan generar un cambio o evitar que se dé un cambio. Es decir, mantener o cambiar una situación. Son mociones en las que se identifica un problema y se plantea una solución, y se llaman mociones políticas porque imagínense que esto es lo que hace la política, que toma problemas sociales y les plantea una solución, como si ustedes fueran, no sé, un congresista. Ven el problema de la falta de oportunidades educativas para los niños en Colombia y plantean una solución que es un programa de educación gratuita para los estratos 1, 2 y 3. No sé, me lo estoy inventando. Veamos un ejemplo de este tipo de mociones. Esta casa considera que el gobierno debería tomar medidas disciplinarias más drásticas para las personas que contaminen el medio ambiente. ¿Qué nos está planteando esta moción? Y esta moción parte de un problema, y es que hay altos niveles de contaminación al medio ambiente o que la contaminación al medio ambiente es problemática. Eh, y plantea una solución a ese problema, que es tomar medidas disciplinarias más drásticas. ¿Qué son medidas disciplinarias más drásticas? Hay que ver cuáles hay y cómo se pueden pues fortalecer, cuáles medidas disciplinarias hay. Entonces, los consejos para abordar este tipo de emociones es, lo primero es que hay que establecer claramente cuál es el problema que se busca solucionar. Y es que esto pasa muchísimo y es que uno empieza a argumentar de por qué mi medida es buena, cuáles son los beneficios de mi medida y cree que va a solucionar el mundo entero, pero al final no se sabe en realidad qué se quiere solucionar. Entonces, hay que definir muy bien el problema. Y pensemos en la moción anterior. En la moción anterior hay que coger la contaminación al medio ambiente y mirar por qué es problemática la contaminación al medio ambiente, es decir, por qué es un problema que merece nuestra atención. ¿Qué queremos solucionar con la medida que planteamos? Lo siguiente es que hay que justificar la solución. Y esto quiere decir, y esto se hace mediante la carga argumentativa. ¿Por qué mi solución es la mejor? ¿Cuáles son los beneficios de mi solución? Si mi solución trae perjuicios, ¿por qué esos perjuicios no son tan graves?
porque lo que nos puede decir la oposición, si somos gobierno y nos toca defender una moción política, es, sí, su problema es súper problemático, hay que hacer algo, pero la solución que usted plantea no es la mejor, o la solución que usted plantea no va a solucionar nada, o la solución que usted plantea trae más perjuicios que beneficios. Entonces, hay que justificar muy bien el problema, porque también la oposición nos podría decir, no, es que usted, eso que usted quiere atacar con tanta urgencia no es tan grave. Vea que, no sé, si me sale una moción sobre esta casa, mmm, no sé, detendría la construcción de carreteras, eh, de autopistas 4G en el país. Y oposición me dice, pero construir carreteras 4G no es tan grave, vea, antes las necesitamos o eso no es un problema porque necesitamos carreteras 4G para conectar al país, para mover mercancías, para etc, etc. Es decir, oposición podría decir que eso que nosotros identificamos como un problema en realidad no es un problema. Y por eso el paso 1 es justificar muy bien el problema, definirlo claramente. Paso 2 es justificar la solución. Y ahí hay que definir por qué mi solución es la mejor, cuáles son sus beneficios, por qué los perjuicios que traería no son tan graves, por qué sí soluciona el problema que habíamos identificado. Y lo tercero es hacer una ponderación entre perjuicios y beneficios. ¿Por qué hay que hacer esto? Y esta es una comparativa entre cómo estaban las cosas antes y cómo las dejo yo. Es decir, por ejemplo, miremos la moción de arriba. ¿Cómo estaba el mundo o el país con la contaminación al medio ambiente? Todas las cosas malas que tenía y cómo mi solución, valga la redundancia, solucionó este problema. Cómo el status quo que yo planteo, cómo el escenario, el contexto que yo planteo o la solución que yo traigo trae un mejor contexto. Ahora es cuando la cosa se pone aún más difícil y es que los tipos de emociones, el espíritu de la emoción, la carga de la prueba, esto no son camisas de fuerza. No es que si una emoción es política solo se puede hablar de cosas de política o si una emoción es de valor solo se puede hablar de cosas de valor. No, hay emociones mixtas, emociones que mezclan la política, el hecho, el valor y la política o el hecho y el valor, es decir, una emoción, y esto es para que también abran su perspectiva, se puede abordar desde distintas aristas. Y aquí tenemos varios ejemplos. El primero es una emoción de hecho y una mezclada con una emoción de valor. Y es esta emoción plantea, esta casa considera que ahora es el momento de crear, el momento de un Estado palestino. ¿Por qué es una emoción de hecho? Y es porque plantea que algo es o no es. Y ese algo que es o no es el momento. Si ven la emoción dice ahora es el momento. Ya es el momento y hay que probar por un lado si ahora es o no es el momento. Y es de valor porque nos permite evaluar o dar un juicio de valor frente a una situación que es el Estado palestino. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una emoción que es a la vez de hecho y a la vez de valor. Los segundos son las emociones de valor políticas. Y acá hay un ejemplo también. Y es, esta casa ocultaría pruebas científicas que favorecieran conductas que el Estado quisiera evitar. Esta casa ocultaría pruebas científicas que favorecieran conductas que el Estado quisiera evitar. Si ustedes ven es política porque plantea una acción por parte del Estado, plantea una solución, pero también es de valor porque nos permite evaluar qué tan ético o antiético es que el Estado tome esta medida. Las mociones de hecho, o el tercer ejemplo que tenemos acá es una moción de hecho, valor y política. Y es esta casa considera que el Estado tiene derecho a retener el talento que forma. Es de hecho porque estamos viendo si el Estado tiene o no un derecho, es decir, existe o no ese derecho. Es de valor porque permite hacer una ponderación ética de qué tan moralmente aceptado o moralmente inaceptado es que un Estado retenga a una persona, en este caso a un talento, en contra de su voluntad. Y es política porque plantea que el Estado tome una acción, y es decir,
que el Estado haga algo, en este caso retenga el talento que forma. Yo sé que suena un poco enredado, pero estos son solo lineamientos para que ustedes sepan hacia dónde tienen que encaminar la discusión o hacia dónde está planteada la moción que están recibiendo. No piensen que esto es una camisa de fuerza, no piensen que si ven una moción que diga esta casa considera que el Estado debería aumentar el presupuesto para la educación pública. No piensen que esa moción es solamente política y no se puede abordar una discusión desde otra arista, o no puede ser una discusión de valor, de qué tan ético o qué tan antiético es que el Estado aumente el presupuesto de educación. No, no son camisas de fuerza para limitar la discusión, sino pasos para guiarla, para que ustedes sepan hacia dónde ir. Entonces, si recapitulamos rápidamente, lo que podemos saber es el espíritu de la moción es aquello que la moción, la tesis que estoy recibiendo, me llama a debatir, qué es lo más relevante, qué es lo más importante que yo tengo que traer a la discusión. Acuérdense que su tiempo es limitado hablando en público, entonces tienen que saber qué es lo más importante que deben discutir. La carga de la prueba es qué tengo que probar yo para ganar el debate, es decir, qué específicamente me invita la moción a probar. Y los tipos de mociones son de 3 tipos. Política, si hay un status quo, una situación, un problema y yo planteo una solución. De hecho, que busca probar si algo es o no es, existe o no existe, es falso o es verdadero. Y de valor es que plantea un juicio valorativo de por medio, un juicio de si algo es justo o injusto, favorable o desfavorable. Esto y los consejos para que los tengan en cuenta son muy útiles para saber cuál es la mejor discusión posible, cuál es el mejor debate posible y cómo debo encaminar una discusión para la cual tengo tiempo limitado, pero debo usar mi tiempo de manera tan estratégica como para decir lo más importante, lo más relevante y que mis argumentos sean tenidos en cuenta. Entonces espero que haya quedado todo claro, que yo sé que esta es una clase, porque cuando yo estaba aprendiendo debate, sé que es una clase densa, una clase un poco difícil de asimilar, pero cuando uno la asimila es una clase muy útil para saber cómo debatir una moción, cómo debatir una tesis. Entonces espero que todo haya quedado claro, que les sea muy útil y pues nos vemos en el TDU. Muchas gracias.